Hoy voy a hablar de la expresión más difícil de explicar: el amor de Dios. ¿Cómo yo puedo explicar cuánto Dios me ama? ¿Cómo? Hay un lindo himno que dice: si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo fuera un gran papel, y todo hombre fuese un escritor, toda hoja un pincel, para escribir, aquí voy a cortar, describir el amor de Dios, ni siquiera eso puede bastar, o ni siquiera eso bastaría. Imposible. Y existen algunas palabras que me encantan cuando queremos definir el amor de Dios. Por ejemplo, ¿qué es el amor de Dios? Y ahí en el diccionario encontramos una palabra que poco se usa, pero es gloriosa, es deslumbrante. Cuando no sabemos qué decir, la mencionamos. Y nosotros decimos así: el amor de Dios es inefable. ¿Quién puede describir lo inefable? Inefable significa algo que no se puede describir. Inefable, suena suave, suena lindo para aquellas cosas que no puedes describir. Su amor es inefable. Otra de las expresiones que aparece para poder describir el amor de Dios es que el amor de Dios es inmedible. Los seres humanos medimos amor porque somos egoístas, ¿o no es así? Yo te amo mientras tú me ames. ¿Crees que no es así? Te hago un ejemplo. Un joven está queriendo conquistar a una señorita. Él expresa su amor. ¿Cómo lo expresa? Chocolates, mensaje de texto, WhatsApp, imágenes, videos, serenatas. Yo no sé si todavía continúa haciéndose eso, porque cada vez está más moderno y cada vez es más digital, ¿verdad? Ya no necesitas charros para una serenata, ahora una serenata virtual. Yo no sé si es lo mismo, pero por allí va. Antes habían diversos modos de poder expresar el amor. Empiezan, ¿verdad? Los regalos, corazones, peluches. Bueno, ustedes saben todo el asunto. Hasta que se declara su amor. Y si la otra persona le dice no, se acabó. Se acaban los chocolates, se acaban los peluches, se acabó todo. Y antes tú puedes decir yo te amo, y hoy puedes decir yo no quiero ni verte. Porque nuestro amor es egoísta. Y nuestro amor se mide, ¿verdad? Incluso la música secular está lleno de aquel amor barato, de aquel amor con fecha de vencimiento, de aquel amor que causa heridas, de aquel amor que hiere, de aquel amor que decepciona. ¿Qué tipo de amor es el que hoy se proclama? El tipo de amor que hoy se proclama es un amor de hoy te amo, solo por hoy, ¿verdad? Mañana no sé, va a depender de ti. Haces algo, te odio. Tú viste que las canciones hoy dicen te amo, mañana dicen te odio. Y hoy hemos aprendido a usar todo descartable, incluso hacer hasta de nuestro amor algo descartable, hasta del matrimonio algo descartable. Cada vez todo es descartable, ¿verdad? En el sentido de que dura menos. Está hecho para usarse en corto tiempo. Por ejemplo, los televisores, las computadoras, todos los artefactos tienen un periodo de vida descartable. Ahora te funciona, mañana ya no. Entonces tú te vas, compras, lo usas y lo botas. Antes las cosas estaban diseñadas para durar toda la vida. Hoy los focos de luz están diseñados para alumbrar solo una cierta cantidad de horas. Descartable. Tenemos platos descartables, cucharas descartables, vasos descartables, pañales descartables. Aquellos que son un poquito más de la época anterior tenían que lavar pañales, ¿verdad? Ahora ya no se conoce. ¿Quién lava pañales? Existen pañales descartables. Lo peligroso de todo es que hemos hecho también una vida descartable. Y hasta los matrimonios hoy también tienden a ser descartables. ¿En qué sentido? Yo te tomo, te uso, no me gustas, te boto. Descartable. ¿Qué tipo? Entonces, cuando queremos hablar del amor de Dios,
nuestra mente no puede comprender. ¿Cuál es la primera expresión que les dije? Inefable. ¿Cuál es lo segundo? Inmedible. Pero hay una tercera para poder definir el amor de Dios, y esta es más inexplicable aún. Es la palabra eterno. Oiga, eso ni usted ni yo podemos comprender. ¿Qué es eterno? Tenemos varios conceptos. Lo que no acaba, lo que no tiene principio, lo que no tiene fin. Y hay algunos que no les llama la atención la palabra eternidad porque nunca empezaron a pensar en qué es eterno, porque esa es una de las palabras que no se encuentran en nuestro vocabulario. ¿Qué es eterno? Si estamos acostumbrados en un mundo que todo comienza y todo acaba y cada vez más rápido. ¿Qué es eterno? No, nuestra mente no alcanza. Eterno lo que no tiene fin. No, no es solamente eso. Eterno es aquello que no tiene comienzo ni no tiene fin. ¿Cómo yo lo entiendo? Yo no lo comprendo. Saben que la palabra eternidad es algo que jamás podremos encontrar una explicación, porque nuestra mente es tan pequeña para entender lo eterno. Los seres humanos contamos, imagínate los seres humanos, contamos los años. ¿Cuántos años tienes? Tengo 30 años. Estás contando años. En el cielo ya nadie contará años. ¿Para qué? Imagínate cómo contaban los años aquellos primeros hombres que salieron de las manos de Dios. Imagínate Matusalén, que por supuesto no fue eterno, contando sus años. Matusalén, vamos a hacer una torta, es solo una imaginación, no es que esto sucedió. Y vas a pagar hoy 969 velas, si nosotros para pagar 10 velas se nos acabe el aire. Él vivió 969 años. Es decir, cuando él tenía 100 años apenas había llegado a la adolescencia, ni a la adolescencia. Y hoy a los 100 años estamos bajo tierra. Entonces, nosotros no entendemos lo eterno si ni siquiera ellos comprendían que es eterno y que duraban más. ¿Cómo explicar la eternidad? Alguien ilustró, y me encanta esta ilustración, por eso yo la comparto siempre. Cuando alguien me dice, pastor, ¿qué es eternidad? Yo les digo, miren, para poder más o menos tener una idea pálida de lo que es eterno, yo les voy a explicar así. Vamos a imaginar que un día un pajarito se propone vaciar el océano Atlántico allá en su montaña. Solo es imaginación. Entonces el pajarito mira el océano Atlántico y dice, yo voy a vaciar todo el océano aquí en mi montaña. Entonces un día se propone y viene al océano, y allí en el océano lleva una gota del océano a su montaña, y así va a venir cada 100 años a llevar una gota del océano. Ojo, cada 100 años una gota del océano. Yo te pregunto, ¿en cuántos millones de años terminará de vaciar el océano? Bueno, todavía no imagines. Cuando el pajarito termine de vaciar todo el océano, apenas habrá pasado un segundo en la eternidad. ¿Comprendes eternidad? No. ¿Qué cosa es el amor de Dios? Eterno, inefable, inmedible, eterno. Es por eso que cuando Cristo mismo trata de explicar a Nicodemo el amor de Dios, ni siquiera Jesús pudo encontrar una palabra que la mente humana pueda comprender el amor. Por eso le dice a Nicodemo, porque de tal manera, ¿qué es de tal manera? No puedo explicarte, tú no me vas a comprender. Porque de tal manera amó Dios al mundo
¿De qué manera? De tal. ¿Cómo que de tal? Que no entiendes. Por más que busque ilustraciones, palabras, basee los diccionarios, componga las canciones, los poemas, el cielo se una con el mar para poder escribir el amor de Dios, no comprendes, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Saben qué cosa es aquí lo que me impacta de este texto? Ustedes saben que cada expresión de Juan 3:16 es para poder hablar horas y horas. De tal manera, un amor que no conoce tiempo, no conoce límites, un amor que es incondicional, es ese amor tan puro que nosotros confundimos el amor de Dios como el amor humano. Hay personas que dicen: pastor, yo ya estoy tan hundido en el pecado, pastor, Dios no me ama. ¿Quién te dijo que Dios no te ama? Tú estás pensando que Dios te ama como las personas te aman, y no es así. Dios te ama a pesar de lo que hagas. Por eso es que su amor no se entiende. Tú podrás rebelarte, maldecir contra Dios, quemar la Biblia. Tú podrás negar su existencia. Tú podrás hacer lo que quieras, pero aún así Dios te seguirá amando. Un amor que no conoce conceptos. De tal manera. Y otra cosa que me impresiona es el mundo. Oiga, esto es lo que más puede hoy tocar nuestro corazón. ¿Qué cosa Dios ama? El mundo. No dice Dios ama a los que creen en Él. No dice Dios ama a los buenos. No dice Dios ama a aquellos que van a una iglesia. No. Dice mundo. Usted ya vio cómo está el mundo. ¿Cómo está el mundo? Lleno de homicidas, violentos, criminales. ¿Cómo está el mundo? Lleno de prostíbulos, inmoralidad. Y Dios ama a ese mundo a pesar de inmoral, violento, criminal, porque en este mundo está alguien a quien Él quiere salvar. Ahora mira, cuando dice que Dios ama al mundo, ¿Dios puede amar al mayor asesino de este mundo? ¿Sí o no? Sí. Eso tú no lo puedes entender. ¿Cómo Dios puede amar a aquel que hizo tantas cosas miserables en la vida, que hirió tanta gente, que quitó la vida de personas? ¿Cómo Dios puede amar? Es que eso tú no entiendes, pero Dios lo ama. Ya escuchaste de la oveja negra de la familia. En toda familia siempre hay una oveja negra, ¿verdad? Puede ser que esté hablando aquí para esa. Te ama, porque para Dios tú no eres la oveja negra. Para Dios tú eres su hijo, eres su creación. Dios te ama a pesar de el hecho de que estés en este mundo. Tú ya eres objeto del amor de Dios. Ahora, Dios ama al mundo, pero salva ¿a quién? Aquel que cree. Wow, aquí cambia el asunto, ¿verdad? ¿A quién Dios ama? Al mundo. Pero ¿a quién salva? A quien cree. ¿Cuál es la tercera lección que aquí me presenta Juan 3:16? Que la salvación es un asunto de decisión. Dios no creó seres humanos programados para obedecer. Dios creó seres humanos diseñados para amar. No fuiste programado. ¿Cómo Dios probaría a todo el universo que el ser humano tiene libertad? ¿Cómo Dios lo probaría? Colocándole una pequeña prueba. Porque es en la prueba donde uno elige qué quiere.
¿O no es así? Por supuesto. Y Dios no le colocó una prueba difícil. Ustedes ya se dieron cuenta la prueba de lealtad que Dios le dio a Adán y Eva. ¿Por qué Dios colocó el árbol ahí en el centro del jardín? ¿Porque Él quería que ellos cayesen? No. Dios lo colocó porque era la única manera como sus criaturas podían elegir libremente. Era la prueba ante el universo que los seres humanos fuimos creados libres para elegir. ¿Cuál era la prueba? Mira, de todo árbol podrás comer. Ojo, ¿qué cosa dice? Todo. Menos uno. ¿Eso es difícil? No. ¿Sabes qué cosa hubiese sido difícil? Solo de un árbol podrán comer y de todos no. Oiga, eso sí es difícil. ¿No les parece? ¿Cuántas frutas tenía? ¿Cuántas cosas tenía en el jardín Adán y Eva? Tenía todo y todo a su disposición. Solo uno. Era la prueba de lealtad. Uno. No te acerques. Un día, un hombre me hizo una pregunta. Un joven me hizo una pregunta. Me dice, pastor, ¿no le parece que Dios fue muy injusto al sacar a Adán y Eva del jardín del Edén solo por comer un fruto? Y él me hizo pensar. Y él me dice así, mire, yo le voy a hacer una ilustración. Yo tengo una hijita, dice, de 6 años de edad. Vamos a imaginar, me dice él, que yo salgo para mi trabajo y allí en la mesa coloco 5 manzanas rojitas. Y yo cuando me voy, le digo, mira hijita, puedes comer lo que hay aquí en la olla, lo que hay aquí en la refrigeradora, lo que hay aquí, pero no me toques una sola manzana. Él me está poniendo la ilustración. Entonces, pastor, yo me voy para mi trabajo y cuando voy para el trabajo, yo todo el día estoy allá. Yo cuando regreso espero encontrar las 5 manzanas en la mesa. Muy bien. Resulta que mi hijita resistió la tentación 9, 10, 11, 12, 3, 4. 1 hora antes que yo venga, ella no resistió y agarró una sola manzana, mordió. Entonces yo regreso, miro que falta una manzana y le digo, ¿qué sucedió? Y ella me dice, papito, mira, tuve hambre. Entonces, mira lo que me dice. Yo como padre, porque amo a mi hija, pastor, yo no lo voy a botar a mi hija. Lógico, ¿verdad? ¿Tú harías eso con tu hija por un fruto? Por supuesto que no. ¿Dios entonces fue injusto? No, ahora te voy a explicar. El problema no era solo comer. Préstame atención. Porque si tú dices que Dios lo sacó solo por comer, no, tienes que ver el trasfondo. ¿Cuál era el trasfondo? Escúchame acá. Ya había un enemigo aquí en la tierra. ¿Quién era? Satanás, Lucifer, que había sido lanzado del cielo con la tercera parte de ángeles, porque ellos eligieron libremente separarse de Dios. ¿Qué cosa era pecado? ¿Recuerdan lo que les expliqué una noche? ¿Qué cosa es pecado? Separación de Dios. Ellos tenían también libertad, por eso es que los ángeles eligieron seguir a Lucifer. Imagínate, Dios no crea seres programados, Dios crea seres diseñados para amar. Muy bien, ahora te hago una pregunta. ¿Por qué Lucifer se rebeló en el cielo contra Dios? Por su orgullo, porque quería el trono de Dios, etcétera, etcétera. Pero hay una sola respuesta. ¿Sabes por qué fue lanzado del cielo? Porque él quiso ser como Dios. ¿Está bien? Muy bien. ¿Por qué Lucifer fue lanzado del cielo? Porque él quiso ser adorado mejor. Él quiso ser adorado como Dios. ¿Correcto? Por eso fue lanzado.
Ahora, el querer ser adorado como Dios, ¿qué cosa significa? Sacar a Dios del trono y Él recibir la adoración. Eso significa. Y sacar a Dios del trono significa: yo soy mi propio Dios. Por eso fue lanzado de Lucifer del cielo. ¿Están de acuerdo conmigo? Isaías 14 lo menciona, Ezequiel también lo menciona. ¿Por qué fue lanzado del cielo? Correcto. Ahora préstame atención. Cuando Eva está cerca de aquel árbol, Satanás no solamente va a ofrecerle una fruta, que de paso que es del árbol que Dios prohibió. Satanás viene para ofrecerle su filosofía por el cual fue lanzado del cielo. ¿Por qué fue lanzado del cielo? Porque él quiso ser adorado como Dios. Ahora, vino a la tierra, hoy está en la tierra, y allí a Eva le dice así. Primero, con que Dios os ha dicho, coloca en tela de juicio lo que Dios dice, porque eso es lo que hace el diablo. Dios dice una cosa, el diablo siempre contradice. Dios dice acuérdate, el diablo dice olvídate. Siempre está en contra de Dios. Pero aparte de eso le dice así: el día que ustedes comieren, sus ojos serán abiertos y ustedes serán como, ¿qué le dijo? Entonces, cuando Eva tomó el fruto, ¿qué cosa estaba aceptando? Ser como Dios. ¿Comprendes que el asunto no es un fruto? El mismo problema de Lucifer. Lucifer quiso ser adorado como Dios. Ahora viene aquí a la tierra y le dice: tú también puedes ser como Dios. ¿Por qué entonces Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén? ¿Por qué? Porque ellos pensaron ser como Dios. ¿Tú crees que el diablo cambió de estrategia? No. Todos los seres humanos hemos aceptado su filosofía. Si tú no das el primer lugar a Dios en tu vida, es porque tú te crees ser tu propio Dios. Así de sencillo. Y Dios le dice: el día que ustedes coman, de cierto van a morir. Pastor, pero no murieron. Mentira, sí murió, sí hubo muerte. Solo que en el jardín del Edén hubo una muerte sustitutoria. ¿Hubo muerte cuando hubo pecado? Por supuesto. ¿Quién debía morir? El transgresor. ¿Quiénes eran los transgresores? Adán y Eva. ¿Deberían morir? Sí. ¿Vino la muerte? Sí. Pero en ese mismo día que pecaron, también hubo muerte. Solo que hubo una muerte sustitutoria. Porque cuando ellos se escondieron y se vistieron de hojas de higuera, y Dios los llamó, y ellos estaban vestidos de hojas de higuera, Dios los vistió ahora de pieles de cordero. ¿Sabes qué significa eso? Que por primera vez ellos vieron morir a alguien en su lugar. ¿Quién era? Un cordero inocente. ¿Quién debía morir? Ellos. ¿Quién murió? Un cordero. Imagínate el dolor de la primera muerte. Cristo mismo sacrificando el primer cordero, diciendo: esta es la consecuencia del pecado, la muerte, solo que ustedes merecen morir. Y yo sabía que en algún momento ustedes iban a fallar. Por eso es que en la eternidad, antes de que en el cielo o antes de que en la tierra se diga haya luz, Dios dijo haya cruz. Porque si Adán y Eva pecaron, Él ya tenía un plan para poder salvarlos. Y era la cruz de Cristo. ¿Qué cosa es la cruz de Cristo? Muerte sustitutoria. Tú deberías estar allí, mas Él tomó tu lugar. Cordero. Y nosotros vemos que a partir de Génesis 4 o Génesis 3 aparece la muerte de corderos. Abel ofreció como ofrenda, ¿qué cosa? Cordero.
Porque ese cordero que murió en lugar de Adán y Eva, ¿a quién representaba? A Jesús. Por eso Juan 1:29, cuando Juan mira a Jesús, ¿qué cosa dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aparece la historia de Abraham. Un día Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo si realmente me amas. Y allí él llevó para Isaac, allí al monte Moria. Y cuando estaba por sacrificar a su hijo en fe, en obediencia a Dios, él estaba levantando el cuchillo. Dios le detuvo y le dice: ya sé que me amas, ya sé que quieres hacer sacrificio, pero tu hijo no morirá, porque detrás, ¿qué cosa hay? Un cordero. ¿Quién tenía que morir? Isaac. ¿Quién murió en su lugar? Un cordero. ¿Quién era ese cordero? Jesús. Y un día aparece allí la historia de Dios guiando a su pueblo durante 40 años en el desierto. Y durante todos esos años, según Éxodo capítulo 25, le dice: hagan un santuario. ¿Para qué? Porque allí va a estar la presencia de Dios. ¿Y qué se hacía en el santuario? Sacrificios. ¿Qué cosa se sacrificaba? Todos los días. ¿Qué cosa sacrificaba? Corderos. Si yo pecaba, quiero que entienda la escena, tomaba el mejor cordero del corral, y entraba hasta el atrio, que era el lugar antes de poder ingresar al santuario, que tenía 2 compartimentos, lugar santo y lugar santísimo. El sacerdote me esperaba allí en el altar de sacrificio, se lavaba las manos, me colocaba alguna ropa porque yo lo iba a ensuciar. Y antes de que yo pueda matar al cordero, a ese corderito inocente, ¿sabes qué cosa hacían las personas? Colocaban su mano sobre la cabeza del cordero y en silencio confesaban sus pecados a Dios y pedían perdón por todos sus pecados. ¿Qué cosa estaba enseñando Dios a través de eso? Que el pecado del ser humano se transfería hacia un animal inocente. Y cuando después que él ha confesado sus pecados, colocando su mano sobre la cabeza del cordero, entonces el sacerdote le daba un cuchillo. Y yo mismo, como pecador, tenía que sacrificar, matar, asesinar a un cordero, porque ese cordero murió en mi lugar. Yo debería morir, pero él murió inocente. En el calendario divino, esto es lo más asombroso, existía ya un día y una hora para la muerte de Cristo. ¿Sabían ustedes eso? Porque el sacrificio de Jesús en lugar del hombre estuvo planificado antes de la creación del hombre. Es decir, Dios te amó antes de que el mundo fuese creado. Y Dios te amó antes de que tú nacieras. Salmos capítulo 139 dice: tus manos me formaron en el vientre de mi madre. En otras palabras, tú me amaste desde antes que yo nazca. Desde antes que alguien me reciba en sus brazos, tú ya me conocías quién era. Dios te amó antes de tu existencia, antes de que el mundo incluso fuese creado. Dios te amó. Entonces, ¿qué cosa sucedió? Así como en el calendario divino existía un día y una hora para la muerte de Cristo, ustedes saben que Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice así: que Cristo vino a esta tierra en el tiempo. Como la muerte de Cristo estaba en un cronograma profético. Solo que sabes, la muerte de Cristo estaba anunciada ¿desde qué momento? ¿Sabes de qué momento? Aquí te explico la historia. Un día el pueblo de Israel estuvo 430 años como esclavo. Y llegó el momento de liberar a ese pueblo, libertar de la esclavitud. Dios levantó un líder llamado Moisés. Y le dice: mira,
después de haber 10 plagas allí para que Faraón pueda dejar al pueblo ir, Dios le dice al pueblo así: hoy va a ser la última. ¿Y cuál es la última? Todos ustedes van a matar un cordero, aquellos que tienen un hijo en casa. Y cuando ustedes maten el cordero, coloquen la sangre del cordero en los postes de su casa. Y esta noche el ángel pasará mirando todas las casas, y aquella casa que no tenga la sangre del cordero, el ángel matará al hijo primogénito. Todos los israelitas mataron corderos, colocaron la sangre. ¿Qué cosa es fe? Obediencia. Obedecieron la orden de Dios y ningún primogénito allí murió. Solo que allí, esa noche de liberación se conoce con un nombre que los judíos empezaron a practicarlo como una fiesta, porque Dios lo ordenó para que jamás olviden que un día fueron esclavos y que Dios los libertó. ¿Sabes cómo se llamaba aquella fiesta de liberación? Se llamaba la fiesta de la Pascua. Pascua viene del término Peshá. ¿Sabes qué significa Peshá? Pasar por alto. Qué interesante aprender una palabra. Pascua, ¿de dónde viene? Peshá. Hoy día el mundo Pascua lo llama huevos, conejos, cualquier cosa que no tiene nada que ver con el verdadero significado. ¿Qué cosa es Pascua? Peshá, pasar por alto. ¿Qué significaba? El ángel pasaba por alto las casas que estaban pintadas con sangre. Muy bien. Pero a partir de allí, Dios les da una orden. ¿Y cuál era la orden? Préstame atención. La orden era que ellos tenían que recordar su liberación. Y Cristo o Dios estableció una fecha para la Pascua. ¿Sabes cuál era la fecha? Esto quiero que me entiendas. Que voy a subir para que todos me vean. En el día 10 de Nisan, ¿qué día dije? 10 de Nisan, tenían que separar un cordero. Voy a repetir esto, ¿En qué día tenían que separar? 10. En el día 14, ese cordero tenía que morir. ¿Qué día tenía que morir? 14. Y en el día 15, ese cordero muerto tenía que ser comido. Voy a hacer aquí un examen, ¿está bien? Eso está en la Biblia, y después ustedes pueden comprar todo eso. Esa fiesta era la fiesta ¿de qué? De la Pascua. ¿Qué consistía? Ellos ahí comían hierbas amargas, panes y levadura, recordando la liberación que Dios les había dado. Muy bien, ¿qué sucedía en el día 10? Se separaba el cordero. ¿Qué sucedía el día 14? Moría el cordero. ¿Qué sucedía el día 15? Era comido el cordero. ¿Lo aprendieron esa fecha? Muy bien. ¿De qué mes dije? Nisan. ¿No se olviden de eso? Y durante todos los años, los israelitas, día 10 separar el cordero, día 14 matar, día 15 comer, y de ahí se contaba el primer día hasta los próximos 7 días. Eran fiestas sabáticas o de reposo, de descanso o de independencia, ¿correcto? Recordaban su liberación. Eran fiestas que ellos recordaban la manera como Dios los había sacado. Una vez más, ¿qué día se separaba el cordero? 10. ¿Qué día se mataba? 14. ¿Qué día se comía? 15. Muy bien. Jesús llegó. Escúcheme acá. Jesús llegó. Estuvo 3 años y medio aquí. Llamó a sus discípulos, hizo milagros, anunció el reino de los cielos. Y la Biblia dice: llegó el tiempo. A mí me encanta esa expresión.
Y Jesús no subía a Jerusalén, dice, porque su tiempo no había llegado. Pero un día Él dijo, vamos para Jerusalén, porque sabía que su tiempo llegó. Aquí atención. Jesús entonces entra a Jerusalén montado en un burrito. Y en ese día, que se conoce hoy como Domingo de Ramos, multitudes quieren coronarle como rey, colocan sus mantos, colocan allí hojas de palmera. Y dice, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios, Hosana al hijo de David. Jesús pasa allí para Jerusalén y después, porque él huye, porque lo quieren coronar como rey, llora por Jerusalén. ¿Qué día fue? Domingo. ¿Ustedes sabían qué fecha Jesús entró para Jerusalén? Entró un 10 de Nisan. ¿Qué cosa se hacía el día 10? Se separaba, ¿qué cosa? El cordero. ¿Qué día Jesús entró a Jerusalén? Un día 10 de Nisan. Y era cerca de la fiesta de la Pascua. Es decir, Jesús entró a Jerusalén llamando la atención de todo el pueblo diciendo, yo ya fui separado para morir. Pero nadie se dio cuenta. ¿Qué día murió Jesús? ¿Qué día murió Jesús? Un viernes, ¿verdad? ¿A qué hora murió Jesús? ¿Ustedes saben a qué hora se sacrificaba el cordero? 3 de la tarde. 3 de la tarde. El día 10 fue separado. Y el día en que el cordero tenía que morir, ese día, siendo las 2:59 de la tarde, el sacerdote estaba en el templo, listo para poder sacrificar el cordero. Y cuando el reloj dio las 3 en punto de la tarde, Jesús exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El velo del templo se rasgó en 2. La tierra tembló. Cristo murió como el verdadero cordero sacrificado desde el jardín del Edén. Mas Jesús murió un 14 de Nisan del año 31 a las 3 de la tarde, que para nosotros en nuestro calendario sería un 26 o un 27 de abril a las 3 de la tarde del año 31. Perfectamente, en el día exacto, a la hora exacta,
porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y porque de tal manera amó Dios al mundo. Queridos, si Cristo murió de la peor manera como un ser humano puede morir. Tú sabes que una de las peores maneras de causar sufrimiento al ser humano era una muerte en la cruz. Lo inventaron los asirios. Los romanos lo adaptaron. Morir en la cruz. La cruz era símbolo de vergüenza. La cruz era símbolo de la peor muerte. Y un día Jesús, bajo aquel sol que ardía, cargó una cruz. Y tú sabes que la cruz que Jesús cargó no fue hecha para Él. ¿Para quién fue hecha esa cruz? Para Barrabás. Pero Jesús murió en su lugar. ¿A quién representa Barrabás? A todos los que estamos aquí. Tú y yo merecíamos morir, mas Él cargó nuestra cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dio su vida de la manera más cruel. ¿Y sabes qué cosa dijo Jesús? Cuando yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Una de las cosas que a mí tanto me apasiona y me gusta hablar sobre la cruz o sobre Jesús es lo siguiente. La cruz de Cristo se levantó para ser un imán para conquistar corazones. Cuando yo era niño, me gustaba jugar con dos imanes. Yo no sé si alguna vez ustedes jugaron. El imán el imán y un metal, ¿verdad? Yo agarraba en una mano el imán, en la otra mano el metal. Entonces yo colocaba ahí en la mesa. ¿Y qué cosa es el imán? Atrae. ¿Y cuál era mi juego? Mi juego era, mientras se lo atraía, yo lo alejaba. Y llegaba un momento en que yo allí colocaba mis dos manos, un objeto de metal y un imán, y yo jugaba así. A ver, la fuerza del imán me llevaba al metal, pero yo resistía, y el imán jalaba y yo resistía. Un juego inocente, un juego de niño. Mas cuando fui creciendo yo entendí que así soy yo con Dios. Dios me atrae. Ven. Desde el momento que naces te dice ven. Yo hice todo por ti. Y cuando tú te sientes atraído, tú te alejas, tú resistes, tú te alejas. ¿Y cuál es la consecuencia? Dolor, muerte. Y si sigues jugando con ese imán, si no te dejas conquistar por el amor de Jesús, estás perdido para siempre. Querido, Cristo murió y Él es un imán dispuesto a conquistar tu corazón.
pero jamás lo podrá hacer a menos que tú no le permitas. Mucho se habla sobre amor no correspondido, ¿verdad? ¿Qué es un amor no correspondido? Alguien dispuesto a dar todo y hacer de todo por amor, pero el otro no corresponde. ¿Tú sabes cuál es el amor no correspondido más grande del universo? Es el amor de Dios por el hombre. Dios entrega todo, pero tú no estás dispuesto a dar nada. Pero aún así Dios te sigue amando, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hoy una vez más Cristo abre sus brazos para decir: yo vine aquí porque tú eres mi hijo y yo te salvé. Pero muchos dirán: yo no quiero nada contigo, vienes a arruinar mi vida. Jamás desprecies a tu Salvador, jamás. Déjate atraer por aquel imán poderoso que es Cristo abriendo los brazos en la cruz. Hoy ya no está más en la cruz, mas hoy sigue abriendo los brazos para decirte: ven, yo di mi vida por ti, yo te amo, tú eres lo que más amo en este mundo y yo quiero verte aquí en la eternidad junto a mí.